Cuando hablamos de problemas asociados a pagar deudas, a capacidad de ahorro o tal vez comprar cosas que realmente no necesitamos, pareciera que estuviéramos hablando de problemas de la última época. Pero ¿realmente será tan así? En el libro de hoy vamos a ver El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason, que nos dice distintas historias en la época de Babilonia, ya más de 2500 años atrás, y te sorprenderá ver la similitud que tiene con los problemas que vivimos hoy en día en términos de finanzas personales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libro, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, comencemos. Hola a todos, mi nombre es Eduardo. Entonces hoy día vamos a estar viendo este libro, El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, que es un norteamericano que escribió este libro en 1926, después ya falleció en 1957, pero como está explicado, es muy recomendado y todavía es muy leído. Y él parte con esta historia de Arcad, el hombre más rico de Babilonia. ¿Por qué? Porque lo van a visitar dos amigos de la niñez que a pesar de que tenían un pasado similar en términos económicos, ellos, a pesar de que trabajaban muy duro, no habían logrado alcanzar el mismo éxito que había alcanzado Arca, que es el hombre más rico de Babilonia. Entonces van por él por unos consejos. Y Arca, el hombre más rico de Babilonia, le dice a sus dos amigos que el secreto era tan simple como pagarse a sí mismo. ¿Qué se refería? De que todo lo que ganaran tendría que dejar el 10% para ellos mismos. ¿Y para qué? Para invertirlo. ¿Y por qué? Porque si gastaran todo lo que ganan, vendrían siendo iguales a unos esclavos, que en el fondo los esclavos en la época trabajaban y recibían comida y recibían un techo. Y si ellos estaban, a pesar de que eran hombres libres, estaban trabajando, pero gastaban todo en comida y en techo, entonces no tenían mucha diferencia. Y así todo este oro que puedes ir acumulando, después lo haces que el oro trabaje para ti. Y por lo tanto, mientras más ahorres, más vas a regar el árbol. Y por lo tanto, después cuando crezca este árbol, te vas a poder regocijar en su sombra. Y también les dice que es importante que dejen una parte para caridad, devoción a Dios y comida. Luego cuenta la historia que el rey de Babilonia, viendo que había tanta pobreza, pero también había mucha gente que había logrado el éxito, quiere que se le enseñe a los que no han logrado crear riqueza cómo lograrlo. Entonces para eso empieza a llamar gente, entre ellos está Arcad. Y Arcad, ¿qué es lo que enseña? 7 reglas. La primera, comienza a llenar tu cartera, porque ahí con el grupo que él tiene, les pregunta a todos ya, en qué trabajan, para darles a entender que usen su primera fuente de trabajo para llenar su bolsa, ya sea carnicero o lancero o cualquier oficio de la época. Y este concepto de que por cada 10 monedas que reciban tenían que guardar una. Y así se iban a dar cuenta cómo iba subiendo sus ingresos a medida de que pasaba el tiempo y que también se iban a poder ir acostumbrando de a poco a vivir con menos. Después, la segunda regla era controlar los gastos, porque les decía que ahí en el grupo, a pesar de que todos tenían vidas distintas, el resultado en común era que finalmente todos igual tenían su cartera vacía, o sea que estaban todos pobres. Entonces, que tenían que aprender a distinguir entre sus gastos obligatorios y gastos deseados. Arcad decía que ni siquiera él, siendo rico, se daba todos los gustos que él quería. Siempre había como que ir evaluando. Y por lo tanto hay que aprender a distinguir cuál es cuál. Y a también aprender a prescindir de los no obligatorios. Luego le enseña que
el oro va a trabajar finalmente para ti. Por ejemplo, les empieza a enseñar un poco de interés compuesto de que si tienen 100 monedas de oro y las invierten y después reciben una rentabilidad del 10%, ya después van a tener 110 y después lo vuelven a invertir, pero ya el 10% de 110 no va a ser 10, sino que va a ser 11. Por lo tanto, el siguiente retorno va a ser 110 más 11, 121. Después, si es que vuelven a invertir todo ese oro, el 10% de 121 no va a ser 11, sino que va a ser 12,1. Por lo tanto, el siguiente retorno va a ser 133,1. Luego, la cuarta regla es proteger el tesoro de pérdida, o sea, protección de tu capital, que tu capital no disminuya. Entonces había que ser consciente del riesgo al hacer una inversión. Entonces aquí da dos ejemplos, una de mala inversión y una de buena inversión. La de mala inversión es que él dice que él cuando joven le había pasado dinero a un ladrillero, porque el ladrillero había venido muy entusiasta, oye, tengo el negocio del año, resulta que voy a ir a tal lado y me van a vender joyas baratas y después vuelvo y las vendemos caras y nos vamos a hacer ricos. Entonces el problema es que era ladrillero, no era joyero. Entonces por la inexperiencia le pasan la plata, el ladrillero va y los fenicios, que fue a donde se suponía hacer el negocio, en vez de venderle joyas, le pasaron vidrio. ¿Y qué pasó? Arrancó su árbol de raíz. Este árbol que se supone que lo regaba para darle regocijo, por esta mala decisión, todo fuera. Entonces, para que la inversión sea sabia, hay que saber confiar en expertos. Pero si te equivocas, hay que volver a empezar. Entonces, después dice que, ya aprendiendo su lección, hizo una buena inversión y en este caso le prestó dinero a un escudero de bronce. Y el escudero de bronce, él sí utilizó el dinero de manera correcta, lograba vender su arma y después le devolvía el dinero prestado con un interés, así generando este efecto a largo plazo de interés compuesto. Luego en el punto 5 les explica que es mejor pagar por una casa propia en vez de estar pagando por un arriendo, porque en el fondo sería como estar pagando un porcentaje de tu sueldo para alguien. Después el punto 6 le dice que es mejor y que hay que asegurar los ingresos para el futuro en caso de que el día de mañana quedes incapacitado de seguir trabajando, para que tengas una buena vejez, para el caso de que no estés el día de mañana tu familia queda asegurada. Y después, el punto 7, aumentar nuestra habilidad para adquirir bienes. O sea que en otras palabras, estudiar sobre temas que te puedan permitir generar oros en este caso. Y hay que fijarse deseos pequeños y bien definidos, cosa de que sean alcanzables, y de ahí ir aumentándolos poco a poco. Luego empieza otra historia donde aparece Arcad en un grupo de personas debatiendo sobre temas de finanzas y ahí un hombre dice que se había encontrado una bolsa de oro y por lo tanto él proponía hablar de cómo atraer la buena suerte. Entonces ahí se empieza a hacer una discusión en torno al tema. Ahí Arcad dice que finalmente todo este tema de los juegos, de apuestas o pretender encontrarse cosas están diseñadas para perder, es una en un millón y los trata como de dejar en evidencia. Y dice que para generar buena suerte, entre comillas, hay que hacerlo trabajando duro y evita la mala suerte no procrastinando, no dejando pasar oportunidades y que si estás convencido de que un negocio es bueno, entonces tienes que invertir. Y se debe invertir en negocios que uno conoce, por lo tanto también ahí hay que involucrarse. Y posterior a eso explica las 5 leyes del dinero. Ahí da una pequeña introducción de que si uno no sabe las 5 leyes del dinero, es parecido a un perro salvaje que vive el día a día ahí luchando por su pedazo de carne y nada más. Entonces le pasa las 5 leyes del dinero al hijo, pero el hijo, lejos de leerla y aplicarla, con el dinero que tenía,
lo que hace es apostar el dinero y lo pierde. Y una vez que lo pierde, se pone a estudiar las cinco leyes, que prácticamente son guardar el 10%, que el oro trabaja para el poseedor sabio y que le encuentra un uso provechoso, o sea, ahí dice que en el fondo que el oro da renta. Después que el oro permanece en hombres que son aconsejados por sabios, o sea, por la gente que se sabe asesorar, que el oro escapa al hombre que invierte en cosas que no sabe, aquí haciendo referencia a la historia del ladrillero que invertía en joyas, y por último que el oro huye del que persigue ganancias imposibles, o sea, el que pretende seguir el camino fácil o ser millonario de un día para otro, etc. Posterior a eso, nos cuenta la historia del prestamista de oro, que decía que era un prestamista que siempre le llegaban a pedir dinero, pero resulta que una vez llegó un fabricante de lanzas que en vez de venir a pedir dinero le pidió un consejo. Entonces ahí se pusieron a conversar y el problema que tenía era que había hecho una tan buena lanza que el rey le había dado 50 monedas de oro y toda la gente que él tenía alrededor ahora estaba tratando de sacar provecho de él. Y él no sabía cómo decir que no. Entonces el prestamista le aconseja que es bueno ayudar para que otros se conviertan en buenos ciudadanos, pero no al punto de tener que cargar con el peso que pertenece a otro. Entonces, si es un familiar o amigo que te pide dinero, primero debes pensar si es un buen negocio de manera racional. Porque si sale mal, es muy probable que la relación se rompa. Entonces, si no estás dispuesto a aceptar esa pérdida, mejor no hacerlo. Ahora, obviamente que si lo ves desde el punto de vista de caridad, ahí era otro cuento. Pero si es que lo ves desde el punto de vista del negocio, entonces tenías que tener ese criterio y ser muy frío para tomar esa decisión. Luego tenemos la historia de las murallas de Babilonia, que ahí cuentan que cuando Babilonia entraba en periodos de guerra o que los enemigos venían a intentar conquistar la ciudad, las grandes murallas siempre resistían el ataque. Entonces ahí va contando un poco de cómo todos los días el vigía viene a preguntar si es que realmente iban a resistir las murallas y toda esta tensión y ansiedad que sufría el pueblo, pero que al final, después de que terminaba la guerra, se celebraba y estaban todos aliviados porque habían buenas murallas. Y así como se tenía buenas murallas en Babilonia, también nosotros teníamos que evitar la pérdida de todo teniendo buenas murallas y estando asegurados con el capital que tenemos. Posteriormente tenemos la historia de Dabasir, que fue un joven que empezó comprando cosas que deseaba, pero realmente no necesitaba. Y a medida que fue comprando, se empezó a endeudar para comprar más cosas que no necesitaba. Después le pedía plata o oro a los amigos para poder pagar las deudas que había tenido, que tampoco después le pagaba a los amigos. Entonces fue encreciendo esta situación de deuda que hizo que se tuviera que ir. Y cuando se fue capturado como esclavo en Siria, como guardián de camellos. Entonces ahí estuvo trabajando mucho tiempo, pero él siempre convencido de que no era un esclavo, que era alma libre, no se juntaba con el resto de los esclavos, hasta que una vez tuvo la oportunidad, trabajando duro, la ama una vez le permitió irse con camellos. Entonces él volvió convencido en este periodo de reflexión que le iluminó todo, que tenía que volver a Babilonia, pagar sus deudas y arreglar su vida. Y luego lo logró, porque cuando hay determinación se encuentran los medios. Entonces aquí más o menos trata de explicar que los problemas de no poder pagar deudas son muy antiguos, así como las de Dabasir. Después el libro explica que se encontraron como inscripciones arqueológicas de Dabasir, donde él iba explicando cómo fue este proceso de pagar las deudas, que fue de una manera muy ordenada, con un plan donde ahorraba el 10%, el 20% era para disminuir deudas y con el 70% para vivir.
Y la última fábula del libro es sobre el hombre con más suerte de Babilonia, que era el heredero de una gran fortuna que se llamaba Adán, nieto de Arad, y él decía que el trabajo era para esclavos, pero una vez conversando con un socio, le da a entender de que el trabajo es lo más preciado que hay. El socio se llamaba Charrú y le cuenta su propia historia. Resulta que en la época tú podías terminar siendo esclavo por diversas razones y entre ellas estaba cometer ciertos tipos de delitos. Entonces Charrú, que era el socio de Adán, fue esclavo por un delito que no cometió, pero como se mostró buen trabajador, lo compró un panadero que era muy buen amo. Y el amo le permitió que en su tiempo libre él pudiera aplicar este oficio para beneficio propio. Y así él a largo plazo pudiera comprar su libertad. Así que en esa época él conoció a Arad, que era el abuelo de Adán, este hombre con más suerte de Babilonia. Y en ese intertanto también lamentablemente el panadero por temas de apuestas y invertir mal su dinero, perdió al esclavo, que era Charrú, y Charrú se fue ahora con otro amo que lo trataba muy mal. Y está en súper malas condiciones hasta que de pronto alguien lo compró. Y ese alguien había sido Arad, el abuelo de Adán, que lo compró para poder ser su socio. Y así es como se conocieron ellos dos y le da a entender de la importancia del trabajo duro y Adán cambia su perspectiva y dice que promete seguir el esfuerzo de su abuelo. Y el libro cierra finalmente con la historia de Babilonia a grandes rasgos, que era un lugar que no tenía grandes recursos, lo único que tenía era una tierra fértil y un río, pero que esta gran ciudad que se había logrado construir y que muchos imperios habían querido para ellos mismos, había sido solo gracias al trabajo fuerte del hombre. Estas obras de ingeniería con estructuras que permitían el desvío del agua, y era un ejemplo hasta el día de hoy de cómo el trabajo duro puede finalmente forjar estas grandes ciudades. Fue, por ejemplo, hasta donde sabemos, donde se inventó la moneda de cambio, donde se comenzó con títulos escritos de propiedades y un sinfín de cosas. Entonces, ahora ya concluyendo el libro, las ideas principales que nos dejan es vive bajo tus medias para poder ahorrar y que tu oro trabaje para ti. Como dicen los norteamericanos, live below your means. Segunda idea clave, generar buena suerte por medio del trabajo duro y no dejar pasar las oportunidades. Tercero, estudia y apóyate en los que saben. Sé humilde con tu sabiduría. Cuarto, paga tus deudas. Y quinto, el trabajo es tu mayor aliado. Y así concluimos este episodio de Sundoku. Recuerda darle seguir al podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.